Buenos días a todos, gracias por acompañarnos este domingo en una nueva transmisión. Es un gusto poder estar con todos ustedes y disfrutar de la adoración y de la palabra del Señor. Y lo decimos siempre, aunque estamos a la distancia, sabemos que estamos cerca a través de la comunión que nos da el Espíritu Santo y la comunión que tenemos en su palabra. Cada domingo tratamos de actualizar la información acerca de las reuniones de la iglesia, de cuándo nos vamos a reunir, de qué es lo que está sucediendo. Y para que ustedes sepan, seguimos orando para que el Señor nos guíe hacia el mejor tiempo para podernos reunir. Creemos que todavía no es, aunque muchas iglesias se están reuniendo ya, creemos que es prudente todavía esperar algunas semanas. Pero estamos seguros que el tiempo se va acercando. Queremos cuidar a todos, queremos ser prudentes en ese sentido, y mientras tanto poder compartir con cada uno en cada hogar a donde podemos llegar. Y queremos pedirles varias cosas. Número uno, si están viendo esta transmisión hoy, queremos pedirles que nos ayuden a que llegue a más personas, que puedan compartir, que puedan darle me gusta y que puedan compartirla para que otros puedan verla. Sabemos que hay muchas personas que ven no solo en Guatemala, afuera de Guatemala. También ahora lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, y entonces pueden buscar Iglesia Sembradores y ahí están todos los videos. Cada domingo se estrena en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Y también queremos agradecerles por estar constantemente pendientes. Hemos organizado una pequeña guía que vamos a estar enviando cada semana, y lo hemos hecho ya un par de semanas antes, para que puedan reunirse con su familia antes del tiempo de adoración y antes del mensaje, para que puedan tener un tiempo devocional y preparen su corazón, y este tiempo que estamos viendo la transmisión sea el tiempo en el que terminamos lo que sería el equivalente a nuestro servicio. Esto no es en ninguna manera un servicio de domingo, ni lo sustituye, pero sí podemos motivarlos a que con su familia puedan tomar este tiempo y aprovecharlo y orar y cantar juntos y disfrutar juntos en familia. Y también queremos contarles que parte de la intención de poder llegar a todos es que este miércoles que viene, vamos a comenzar la escuela bíblica. Normalmente el domingo en la mañana tendríamos escuela dominical antes del servicio, pero ahora queremos a mitad de semana poder tener un pequeño espacio donde aprendemos todos. Entonces, si están interesados, vamos a tener temas doctrinales, bíblicos y prácticos cada miércoles por espacio más o menos de 45 minutos a partir de las 7:30. Se pueden conectar, va a ser un tiempo de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Entonces también júntense alrededor de su familia, inviten a otros, porque vamos a tener diferentes temas y diferentes cosas de que podemos platicar y de que podemos aprender también. Y si luego tienen preguntas y cosas que les gustaría escuchar y aprender más, entonces nos pueden hacer saber. Pero estamos contentos. Hoy a las 7:30 de la noche, como es habitual, tenemos un tiempo de oración. Vamos a estar hablando de por qué nosotros celebramos el 31 de octubre que acaba de pasar. Celebramos el Día de la Reforma Protestante, y es un gozo para nosotros compartir por qué. Entonces no se pierdan ese tiempo. Hoy a las 7:30 vamos a estar orando y vamos a estar compartiendo algunos videos y algunas historias también. Entonces va a ser un tiempo en familia. Los esperamos, esperamos que disfruten esta transmisión, que puedan cantar con nosotros, pero también los esperamos a las 7:30 y los esperamos el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga y estén pendientes de toda la información y de todos los recursos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Que el Señor... Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciaré por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. cantar a Jehová, bendecir su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Alegres en los cielos y goces en la tierra. Todo lo que respira, alabe a Dios. Aleluya. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo
te damos gracias con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Con el mismo aire que respiramos, levantamos tu nombre en alabanza, porque tú eres digno. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Y cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Buenos días, hermanos, es un privilegio de nuevo estar en este tiempo para compartir con todos. Queremos saludar a todos nuestros hermanos, queremos mandarles un abrazo, un saludo cariñoso
y compartirles que esta semana estuvimos tratando de comunicarnos con la mayor parte, y a los que no hemos podido vamos a llamarles y vamos a estar en contacto con ustedes. Yo le agradezco al Señor el privilegio que nos da de compartir este tiempo con su palabra, y quisiera, para empezar, que oráramos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, oramos, mi Dios, para que tu Espíritu Santo hoy abra nuestra mente, corazón y entendimiento, que nos dé una mente y un corazón dispuestos a aprender, a estudiar la palabra y a poder vivir de acuerdo a la palabra. Señor, gracias por este privilegio. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchándonos, y que este tiempo también les bendiga y les edifique en su vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. He estado pensando acerca de la vida propia, y creo que todos nosotros pensamos y opinamos lo mismo acerca de nuestra vida. Todos tenemos en nuestra vida un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. El pasado en nuestra vida es lo que éramos, lo que hacíamos y cómo vivíamos. El presente es lo que hoy somos, lo que hacemos y cómo vivimos. Y el futuro que nosotros tenemos está marcado por nuestro pasado y por nuestro presente. Las cosas que hoy somos y lo que creemos marcan nuestro futuro. Y hablando un poco acerca de nuestro pasado, y luego van a entender por qué estoy hablando de esto. En nuestro pasado, todos en nuestro pasado vivíamos sin Cristo. Vivíamos en condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos un futuro. Y nuestras características, y creo que la mayor parte puede reconocerlo, éramos egoístas, mentirosos, había perversidad en nuestro corazón. Ese es nuestro pasado. Pero en un momentito de nuestro pasado también pasó algo en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios nos atrajo a la cruz de Cristo. Y hermano, espero que esto haya sido una realidad también para usted en un momento de su vida, como lo ha sido en mi vida. El Espíritu Santo de Dios nos guió a Cristo, nos llevó a la cruz de Cristo, y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese momento de nuestro pasado, creímos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, y fuimos salvos por gracia, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y como dice Pablo, no por obras, para que ninguno de nosotros tenga que gloriarse de las obras. En ese acto de fe, nuestro pasado marcó nuestro presente y también marcó nuestro futuro. Hoy en nuestro presente, los que hemos creído en Cristo, somos salvos por la obra de Cristo. Tenemos una nueva vida, porque dice la palabra de Dios que Dios nos regeneró a través de Cristo y nos dio una nueva vida. En este presente hoy con Cristo nosotros hemos cambiado nuestras relaciones. Vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos a Cristo. Somos templos del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, porque cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nosotros. Pero también somos libres en Cristo. Tenemos esperanza y hoy tenemos fe. En nuestro pasado sin Cristo no teníamos ningún futuro. Hoy con Cristo tenemos un futuro glorioso. Con Cristo, una mansión celestial, dice la palabra del Señor. Estaremos siempre con Cristo. Y dice la palabra de Dios que en ese futuro que empezó en un pasado, cuando nosotros creímos en Cristo, que ha marcado nuestro presente, ya no vamos a tener sufrimiento, no habrá llanto y no habrá dolor. Y luego les voy a decir por qué hablé de pasado, presente y futuro. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy, es la tercera sección del libro de Gálatas. La primera sección que vimos en los capítulos 1 y 2, Pablo defiende su apostolado. En la segunda sección, que son los capítulos 3 y 4, Pablo predica el mensaje de la justificación por la fe. Y en esta tercera sección, que empieza en el capítulo 5 y en el capítulo 6, en estos versículos que siguen, Pablo aplica la doctrina a la vida práctica del cristiano. Pablo explica
en esta sección que la doctrina correcta siempre debe traer como resultado una manera correcta de vivir. Y cuando nosotros insistimos en hablar la sana doctrina o la doctrina correcta, no se refiere únicamente a lo que está, bueno, lo que está escrito indudablemente, pero esencialmente tiene que ver con que de la manera en la que la correcta doctrina marca nuestra manera de vivir correcta. Cuando nosotros entendemos las Escrituras, cuando nosotros vamos a la Escritura guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros tenemos nuestra base doctrinal en las Escrituras, indudablemente eso marca nuestra manera de vivir y vivimos de una manera diferente y correcta. También Pablo enseña que la santificación solo viene como resultado de la justificación por la fe y no por las obras. Una vida de fe genuina es más que una serie de creencias pasivas. Es una vida que produce fruto y produce un fruto divino en abundancia. Cuando nosotros vivimos apegados a la Escritura, cuando tenemos una doctrina correcta de la Escritura, nuestra vida da fruto. No es simplemente el conocer y llenar la mente de conocimiento, sino que eso nos lleva a tener una vida práctica que tiene fruto y fruto abundante. Además, Pablo resalta también el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. En esta tercera sección, sin la obra del Espíritu Santo es imposible vivir una vida cristiana auténtica. El Espíritu Santo es el que hace la vida de fe, hace que la vida de fe funcione y que además la fe obre para vida. Y de eso está hablando Pablo en esta tercera sección. Y este pasaje lo vamos a leer, los primeros versículos, dice así: estad firmes en la libertad. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y empieza con un imperativo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad es un imperativo. Y firmes habla de ser estables, de no movernos, de que nos mantengamos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ahora, aquí hay dos aspectos. A nosotros los gentiles, a los que no somos judíos, y como hablaba de nuestro pasado, vivíamos esclavos del pecado, de la condenación, de la depravación. El hombre sin Cristo vive esclavo del pecado. Y el pecado es todo eso que hacemos que no le agrada a Dios. Y el pecado trae condenación. El hombre sin Cristo, el gentil sin Cristo, está condenado al pecado y está esclavo del pecado, de la depravación. Cuando Cristo vino en nuestro pasado, en ese momento que les hablaba, y a través de su Espíritu Santo nos guió y nos convenció de la realidad de Cristo y de la obra de Cristo a favor de nosotros, Cristo nos libertó del pecado, de la condenación, de esa depravación en la que el hombre vive, porque el hombre sin Cristo vive en un estado de depravación completa. El hombre sin Cristo es capaz de hacer cualquier maldad. Y uno piensa, ¿será que una persona que es buena gente, que se porta bien, es capaz de hacer cosas malvadas o depravadas? Sí, esa es la condición del hombre sin Cristo. Y de esa es la condición que Dios nos libró. Y por eso dice que de todo eso que nos libró el Señor, hoy tenemos que estar como un imperativo, nos manda, nos dice que nosotros debemos de permanecer firmes, estables, que no nos movamos de esa libertad que adquirimos al creer en Cristo. Así que para volver atrás a hacer esas cosas malas que hacíamos, dice Pablo que debemos de mantenernos firmes en esa libertad con que Cristo a nosotros nos hizo libres. El problema básico
de los judaizantes era la justificación por las obras. Así que la raíz de todo sistema religioso de fabricación humana es exactamente la justificación por las obras. Y es algo que está tratando Pablo en este pasaje. El hombre no puede alcanzar el favor de Dios porque es bueno, porque hace obras de caridad, porque es un hombre religioso, porque va a la iglesia o porque da sus riquezas a los pobres. Ninguna cosa que el hombre haga por sí mismo para alcanzar el favor de Dios va a hacer que alcance el favor de Dios. Por eso es que el problema que Pablo está tratando aquí es ese problema de la justificación por las obras. Y la circuncisión para los judaizantes era una manera externa de alcanzar el favor de Dios. Ellos creían que circuncidándose, ellos podían agradar a Dios. Y el problema que ellos tenían es que eso los hacía sentirse orgullosos, confiados y seguros en Dios. Estos judaizantes, en lugar de valorar la circuncisión como Dios lo había dado, porque Dios había dado la circuncisión como una señal de un pacto entre Dios y el pueblo. Los judíos debían circuncidarse para ser judíos y para tener la marca o la señal de que eran hijos de Dios, que eran el pueblo escogido de Dios. Y eso los hacía estar a ellos orgullosos, confiados y seguros. Pero en lugar de que ellos entendieran o aplicaran de esa manera el concepto de la circuncisión, ellos habían distorsionado eso. Dios había mandado la circuncisión al pueblo judío como una señal, porque Dios quería erradicar la maldad completa de los judíos. Y empezó en los tiempos de Moisés, pero también quería Dios que se extendiera a todas las generaciones, que las generaciones de los judíos entendieran que la circuncisión trataba de enseñarles que Dios quería erradicar la maldad por completo del pueblo de Dios. Ellos daban un valor totalmente diferente a la circuncisión. Ellos creían que con guardar el ritual de la circuncisión ellos ganaban el favor de Dios, y era para ellos una manera de justificarse por algo que hacían por sus propias obras para alcanzar a Dios. Hermanos, sin Cristo nosotros no podemos alcanzar ser justificados. Ninguna obra humana puede alcanzar el favor de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos humanamente puede alcanzar el favor de Dios. Sin Cristo nosotros somos enemigos de Dios. La palabra de Dios enseña que cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros hemos sido enemigos de Dios. Estamos separados de Dios. Desde el pecado original en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios. Su pecado los separó de Dios y Dios siempre los buscó para reconciliarlos con Él. Pero desde ese momento el hombre está separado de Dios. Se abrió un abismo profundo entre Dios y el ser humano. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Y no puede hacer absolutamente nada el hombre para llenar ese abismo y alcanzar a Dios. Dice la palabra de Dios que sin Cristo nuestras obras son como trapo de inmundicia. Como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede acercar a Dios. Nada nos justifica delante de Dios. Nada que nosotros hagamos humanamente puede hacer que nosotros lleguemos a Dios. Ese abismo que nos separa de Dios no lo podemos cruzar en absoluto nosotros. Y la palabra de Dios enseña que solo Cristo y su cruz, y esa cruz de Cristo es el puente que nos puede llevar a Dios. Nuestras obras sin Cristo son vanas. Así que, mis hermanos, para nosotros, para los cristianos hoy que hemos creído en Cristo, que hemos entendido que la justificación es por fe, no por obras,
Pablo es al principio de este pasaje, por eso nos dice, ustedes estén firmes, porque ustedes comprendieron en un momento de su vida, entendieron la obra de Cristo, comprendieron que la única manera de alcanzar a Dios es ser justificados por fe, es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo único que nos hace justos delante de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, entonces el Señor nos presenta delante del Padre como justos, sin pecados. La única manera es por fe. El problema que estaba viviendo Pablo es que estos creyentes que en un momento de su vida habían recibido a Cristo, habían entendido la justificación por la fe, estaban siendo seducidos a caer en la trampa de ¿Cristo es suficiente? No, Cristo es una parte y luego hay que agregar las obras de la ley. Y en este caso era la circuncisión, la señal de que un hombre era judío para poder alcanzar el favor de Dios. Es lo que hoy somos, solo lo pudimos lograr cuando nosotros aprovechamos la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Pablo dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si alguien quiere ser justificado por sus obras, y en este sentido ser circuncidado como una parte de un ritual para cumplir la ley, entonces está obligado a cumplir toda la ley. La ley son 613 leyes en el Antiguo Testamento. 613 leyes que se reducen a 10 mandamientos y que están divididos en dos partes: nuestra relación con Dios y nuestra relación con los seres humanos. Por eso es que al final la ley suprema del pueblo judío es la Shema. Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de las 613 leyes. Amarás a Dios y amarás a los hombres. Así que el hombre que se quiere circuncidar, que quiere guardar una parte de la ley, tiene que cumplir absolutamente toda la ley, en todos los puntos de la ley. ¿Acaso puede el ser humano cumplir completamente la ley durante toda la vida? ¿Creen ustedes, hermanos, que un hombre puede cumplir la ley sin fallar en ningún punto de la ley? La palabra de Dios dice que si alguno dice que no ha cometido pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Ningún ser humano puede ser justificado por cumplir la ley porque va a fallar en algún punto de la ley. Y por eso, hermanos, es que Pablo habla acerca de la gracia, de la justificación por la fe. Porque solo la gracia de Dios nos puede hacer alcanzar la justificación por nuestra fe. No puede un creyente, porque la ley y la gracia son incompatibles. El hombre no puede vivir en la ley y vivir en la gracia. Es imposible que un hombre pueda cumplir completamente la ley, porque si falla en el más mínimo detalle, ya es condenado. Y luego dice el apóstol Pablo, y el que quiere cumplir la ley, se desliga de Cristo, porque como la ley y la gracia son incompatibles, nadie puede decir que va a cumplir la ley y vivir en la gracia del Señor, porque el hombre que cree que por su propia mano, por sus propias obras puede alcanzar el favor de Dios, entonces ha desechado la gracia de Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el hombre que guarda toda la ley, dice Pablo, de Cristo se desligó. Y esto quiere decir que hizo, por un lado, hizo de menos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley y la gracia no pueden mezclarse. No puede un ser humano agarrarse de la gracia de Dios y seguir viviendo en la ley.
Porque si quiere vivir en la ley, se desliga de Cristo y desecha la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla y han caído de la ley, caer quiere decir que ya no podemos estar agarrados de algo firme. Cuando nosotros caemos, por ejemplo, si alguien está en un árbol y se viene para abajo, se cayó porque no pudo asirse o agarrarse de una rama para estar firme en ese lugar. Cayó. Esa es la idea de caer de la gracia. Es no perder el sustento que teníamos del que nos agarrábamos. Una persona no puede vivir tanto por la gracia como por la ley. Son la gracia y la ley incompatibles para la salvación nuestra. El hombre que quiere vivir bajo la ley ha rechazado la gracia de Dios. Y aquí no está hablando de la pérdida de la salvación en ningún momento, Pablo, porque dice que a los que Dios llamó, a estos justificó, a estos santificó y a estos glorificó. El Señor es el que nos justifica, pero sí está hablando de la apostasía. El hombre que ha creído en Cristo, el hombre que ha confiado en Jesucristo como su Salvador y que ha caminado en la fe y que en un momento cree que no fue suficiente su fe y quiere agregarle obras humanas para alcanzar el favor de Dios. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Hermanos, los que nos sostiene a nosotros en nuestra vida de fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo también habla acerca de no contristar el Espíritu Santo de Dios. Y ese es no entristecer al Espíritu Santo de Dios, es dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida todos los días, que nosotros podamos caminar constantemente en la gracia del Señor, pero solo lo podemos hacer fortalecidos por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros todos los días. ¿Cuál es nuestra preocupación cuando nosotros hablamos de cuidar la enseñanza y la sana doctrina? Nosotros tenemos a un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, que utiliza emisarios, que utiliza a hombres perversos para distraernos de la realidad de la gracia del Señor. No hay manera de llegar a Dios justificado por nuestras propias obras. Y cuando usted escucha religiones humanas que tratan de desviarnos de esta verdad, es el enemigo de nuestras almas tratando de apartarnos de la verdad del Evangelio. Decía al principio que nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Nuestro pasado ha marcado nuestro presente y marca nuestro futuro. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta y es un principio que está en Génesis, y es el que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Todo lo que nosotros empezamos en el pasado a sembrar en nuestra vida hoy marca nuestro presente y eso va a marcar nuestro futuro. Si nosotros hemos desde el pasado puesto nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, eso está marcando hoy nuestra vida. ¿Por qué tenemos que cuidar la sana enseñanza de las Escrituras? Porque de acuerdo a como nosotros vivamos esa Escritura, así es nuestra vida práctica de todos los días. Así es nuestra manera de vivir. Nosotros aprendimos cuando creímos en Cristo que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, que nosotros tenemos que ser amables, que no tiene que salir de nuestra boca palabras vanas o palabras vacías, que no podemos juzgar, que tenemos que ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Eso aprendimos, eso está marcando hoy nuestra vida. Y estas ya no son obras que nos justifican delante de Dios, estas son resultado de nuestra fe, de haber creído y haber entendido el Evangelio. Así que Pablo está aquí enseñándonos una vida práctica en el Evangelio, una vida práctica que más adelante vamos a ver los pasajes de más adelante, el capítulo 5, el capítulo 6, cómo nos habla de vivir en el Espíritu, del fruto del Espíritu, de las obras de la carne, y cómo insiste Pablo en la manera en la que hoy nosotros tenemos que vivir. Después de dar una enseñanza doctrinal, hoy nos enseña la manera práctica de vivir esa vida doctrinal. Mis hermanos,
tenemos nosotros hoy en este tiempo muchas enseñanzas erróneas de la palabra del Señor. Muchas como Pablo estaba enfrentando en ese momento con los judaizantes, como los hombres que querían enseñarle a los creyentes que necesitaban algo más que Cristo. Y hay muchas enseñanzas hoy que están desviándonos de la fe, de la verdadera fe. Mis hermanos, estemos firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros creímos en Cristo, Dios nos liberó de todo eso. Mantengamos firmes nuestra profesión de fe. Y hermanos, nosotros podemos analizar nuestra propia vida a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuánto hace efecto la palabra de Dios día a día en nuestra vida, en nuestras relaciones? Yo les decía que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro presente cambió. Hoy somos hijos de Dios. Hoy tenemos una nueva relación. Hoy somos diferentes, somos nacidos de nuevo, tenemos un lenguaje nuevo, tenemos metas nuevas en nuestra vida y eso, hermanos, le dio un vuelco a nuestro futuro. En Cristo nosotros tenemos un futuro glorioso con Cristo, tenemos una mansión eterna en los cielos y dice, si en este mundo tendréis aflicción, dice Pablo, en nuestro futuro glorioso en Cristo ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Cambia totalmente. Así que mis hermanos, el Señor nos llama a tener una vida práctica de fe, una vida aprendida de una doctrina correcta en las Escrituras. Así que hermanos, esté firme, no se mueva. Y el consejo de todos los domingos, mis hermanos, es, por favor, lean la Biblia. Hermanos, la manera de no caer en el engaño es conocer la verdad. Y la verdad la tenemos en las Escrituras. Y creo que lo que les estaba sucediendo a la gente de Galacia es haber dejado de estudiar la doctrina que Pablo enseñaba. Si caemos hoy en el error, hermanos, es porque estamos descuidando la palabra de Dios en nuestra vida. Leerla, estudiarla, meditarla, orar la palabra del Señor, esto va a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Quiero que oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Hay cosas tan interesantes en tu palabra y son las cosas, Señor, que nos llaman a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Señor, ayúdanos a vivir esa libertad que adquirimos a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permitir que tu Espíritu guíe nuestra vida todos los días, Señor. Una vida sin el Espíritu Santo guiándonos no es fructífera. Ayúdanos, Señor, a vivir tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén.